veíamos nosotros la reforma profunda del Código de Minas, de esa ley 685 del 2001, porque esa es precisamente la que ha generado mayor afectación en el territorio, ¿sí? Tanto a las comunidades que los habitan, pero también a las comunidades de mineros ancestrales y tradicionales. Hoy estamos exigiendo la devolución de vastos territorios que fueron entregados a partir de esta legislación a empresas transnacionales, territorios campesinos agroalimentarios, territorios para el cuidado del agua, de la diversidad, de la cultura. Y esta es la hora que Anglo Gold Ashanti, por ejemplo, se está dando el lujo de hacer cesiones de esos territorios a Camino Real, como está pasando en el norte de Nariño, en el sur del Cauca. Ese es un punto que lo tenemos que resolver y yo creo que ya las compañeras han manifestado sobre esa situación. Hay otro aspecto central para regular dentro de este código, que es la criminalización que ejerció, que autorizó este código sobre los mineros tradicionales y ancestrales. La persecución que hacen por la venta de ese sustento que la gente saca para alimentar a sus familias, porque son actividades pues no casi de negocio, sino únicamente de sustentación. Y bueno, hasta hoy nosotros miramos que donde han habido comunidades mineras, por ejemplo, como en la Llanada Nariño, donde hace más de 500 años los valerosos indaguas y nuestros abuelos ya mestizos, unos 300, 200 años, vienen haciendo esta actividad minera ancestral, llega un buen día la haga a decir que ese territorio es de ellos, que el gobierno se lo entregó a ellos, que tienen que desalojar. Esa situación no se ha resuelto todavía, ministro, y esperamos, bueno, a que se resuelva. Las judicializaciones que están haciendo a las familias o a las personas que recogen su oro del río, recogen su oro de la peña y lo van a vender y pues los encarcelan. Igualmente también el abandono de estas familias, ¿no?, de minería ancestral, que no han tenido la posibilidad de tener un apoyo para tecnificarse o de tener un apoyo para mejorar esa actividad, que sea una actividad un poco más amigable con el medio ambiente, que ya hay tecnologías que se han probado en territorios que se están haciendo de esta manera. En síntesis, señor ministro o viceministra, colegas y todos, todas, la idea es que retomemos ese trabajo que venimos haciendo de manera inmediata, ojalá, porque ese es un resultado que le estamos debiendo a nuestro país, sobre todo a nuestras comunidades que nos eligieron, y que uno de los puntos, uno de los mandatos que nos dieron fue: tienen que ir allá a hacer su legislación para cambiar ese código de minas. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Ida Quilcue. Muy buenos días, saludar a la mesa directiva, al ministro, viceministra y a los colegas representantes y senadores y senadoras y el público presente. No, yo quería simplemente reafirmar lo que se ha venido articulando con los pueblos indígenas de Colombia y los pueblos étnicos en el marco del derecho fundamental de la consulta previa, que nos parece importante que eso se materialice, porque se llegó a un acuerdo de establecer una ruta que aún no ha sido protocolizada, pero tampoco ha iniciado el proceso de la consulta. Y para nosotros los pueblos indígenas es fundamental este derecho, pero además aportarle a nuestro proceso en Colombia en el marco de este nuevo Código de Minas. Pero también quería sugerir, ministro,
que nos parece muy importante que el haber creado una comisión accidental es justamente para contribuir desde las regiones y desde los pueblos las distintas iniciativas sobre minería. Y creo que hicimos una labor muy importante, como lo precisó la senadora Isabel Zuleta y compañera Carmen, entre otros, que estuvimos en distintos foros, que no vaya a pasar, y lo digo con mucho respeto, lo de la ministra anterior, ¿no? Que de alguna forma teníamos una propuesta y luego empieza a consolidarse otra. Nosotros sabemos que el gobierno tiene una propuesta y que esas propuestas las tenemos que articular. Aquí no se puede decir que lo de la comisión no sirve o lo del gobierno no sirve, sino yo creo que cómo recogemos las distintas iniciativas que traemos, porque lo de nosotros o de esta comisión es propuestas construidas desde la gente que vive la real minería. Y hay propuestas muy importantes. Queremos que eso se recoja y que esta iniciativa no se base en protagonismos del uno o del otro. Yo creo que aquí estamos trabajando por una Colombia distinta, una Colombia incluyente, una Colombia en donde tenemos una responsabilidad política en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia para la Vida, y en esa apuesta estamos los congresistas, en esta tarea. Entonces, decirles que hacemos parte de este proceso y que no nos vean como esa casita aparte. Yo creo que estamos empujando para el mismo lado, y empujar para el mismo lado significa que tenemos que, primero, cómo buscamos un mecanismo para tener una comunicación fluida entre ministerio y nosotros. Desafortunadamente, lo quiero decir aquí, ha sido muy difícil. Eso no contesta ni al teléfono. Lo digo aquí y lo digo con toda sinceridad, porque creo que tenemos que tener esa comunicación fluida. Segundo, cómo articulamos, y tercero, cómo construimos un proceso conjunto, que es una apuesta de país, de la paz total incluso, y que a eso le apostamos desde esta bancada del pacto histórico, pero también desde este gobierno y de todos los frentes de las comunidades que consideramos que este punto es fundamental para contribuir también a este proceso estructural del país. Eso quería precisar, y dejo pues estas inquietudes. Espero que recojamos lo que se recogió en la Universidad Nacional, lo que hizo la Comisión Accidental, y se pueda conformar una comisión técnica y podamos pues entonces echar para adelante esta gran propuesta del Código Minero, y no nos quedemos en la discusión, sino que ojalá lo podamos materializar en el marco de ese código y en la discusión que corresponde en el Congreso de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Quiero informar que ya tenemos entonces quórum decisorio en Cámara de Representantes. Acaba de llegar la representante Carolina Giraldo, y quisiera confirmar, por favor, quiénes están conectados. El compañero Hermes Pete, representante. Barrado de manera presencial. ¿Hay alguien más que esté conectado, por favor? Vale, muchísimas gracias. Sí, pero ahora nos vota doble. Tiene la palabra la senadora Imelda Daza. Muy buen día para todos y todas aquí presentes. Sobre la minería es muchísimo lo que habría que decir, pero la conclusión histórica es que las transnacionales mineras lo único que han hecho en el país es horadar nuestra dignidad, nuestra economía y nuestra nacionalidad, toda vez que se han apropiado de territorios.
Muestra de eso fue lo que se debatió con la reforma tributaria el año pasado, cuando se hizo público un hecho que en La Guajira se venía denunciando desde muchos años atrás: el robo y el saqueo de las empresas explotadoras del carbón, toda vez que descontaban de sus o aumentaban dentro de sus costos de producción las regalías que pagan al país, y al incluirlas como un costo rebajaban el monto a pagar del total de impuestos. O sea, las regalías las daban con la mano izquierda y nos las quitaban al año siguiente con la mano derecha. Hemos regalado 30 años de explotación de carbón. Esto es motivo suficiente para que haya un compromiso total con la revisión de la legislación minera para evitar que eso se repita, pero la amenaza persiste. Ahora se habla del cobre como un mineral muy valioso y hay solicitudes de licencia para explotar cobre en trámite. En Villanueva, Guajira, el pueblo donde yo me crié, donde aprendí a leer y a escribir, donde vive la mayor parte de mi familia, hay 2 solicitudes de licencia para explotar cobre en trámite. Y hay actividad de toma de muestras y presencia de funcionarios de esas transnacionales haciendo actividad en el territorio y hablándole a la población de las enormes ventajas que significaría que Colombia superara a Chile en explotación de cobre. Entonces la amenaza persiste, no ha terminado el intento de saqueo y la voracidad de las transnacionales no tiene límite. Eso debe ser importante para nosotros en esta Comisión Accidental y para el gobierno, desde luego. Yo reconozco el interés y la voluntad de la anterior ministra Irene, una funcionaria acosada a diario por los medios de comunicación, una campaña que se hizo contra ella persistente e insistente. Entonces yo de alguna manera disculpo su no concentración para tratar el tema del Código Minero más fluidamente con nosotros. Pero me consta el compromiso que ella siempre manifestó por la discusión del nuevo Código Minero, aunque en la práctica no avanzáramos mucho. Pero era el acoso al que ella era sometida y nosotros lo sabemos, y que eso finalmente causó su retiro. Saludo con mucha complacencia la presencia del ministro y de la viceministra hoy en esta reunión. Somos gobierno, somos el mismo gobierno, luego tiene que ser posible entre nosotros, gobierno y comisión accidental, armar una mesa o una subcomisión, como se le llame, para sentarnos a redactar la propuesta. No hay tiempo que perder. No puede ser que nosotros hagamos una propuesta y que el gobierno haga otro como si fuéramos ajenos los unos a los otros. La responsabilidad es de todos, es del gobierno y a nosotros nos compete, aunque todos en esta comisión no sean partidos de colaboración con el gobierno. Yo creo que los del Centro Democrático tienen la mejor disposición de colaborar también en la búsqueda de una nueva legislación minera que defienda y proteja los intereses nacionales y la dignidad de los nacionales. Insisto en el tema de la dignidad porque en La Guajira es lo que más ha ocurrido. La violación de todos los derechos de los trabajadores y de los derechos de las comunidades. Es que en el Cesar y en La Guajira desalojaron pueblos. Y me contaba un obrero minero cómo a él le tocó manejar una máquina que sepultó el cementerio de Tabaco. Es inaudito, nadie se hizo cargo del cementerio, la gente desalojó el pueblo porque los obligaron. Y lo último que quedaba en el cementerio, dice, yo me desmayé haciendo esa tarea
de arriar sobrantes de la minería para sepultar el cementerio del pueblo, donde estaban mis abuelos, 2 hermanos y 3 primos. El horror se ha vivido con la explotación del carbón en La Guajira y en el Cesar. También en el Cesar hubo un pueblo que desapareció y sobre él se construyen ahora esas pirámides de residuos de la explotación minera. La minería ha sido horror para La Guajira, para el Cesar. Allí hicimos 5 audiencias públicas. La gente tuvo la oportunidad de expresar sus sentimientos, sus esperanzas y su confianza en que esta comisión contribuirá a la elaboración de una ley minera que respete, que haga respetar los derechos de los colombianos frente a la voracidad de las transnacionales mineras. Entonces, señor ministro y señora viceministra, somos del mismo equipo, tenemos que trabajar juntos. Procuremos facilitar, como lo proponía la senadora Aida Quilpué, los canales de comunicación para que juntos trabajemos en la redacción de esa nueva ley. Gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el representante Carlos. Representante. Muchas gracias. Muy buen día para todos los compañeros y compañeras. Saludar al señor ministro, a la viceministra, a la delegada de la Agencia Nacional Minera y en general a todos y todas. Yo creo que es importante, señor ministro y representante de la Agencia Minera, tener en cuenta 2 aspectos. Cuando nosotros decidimos crear esta comisión, teníamos una intención básicamente. Era la intención de poder llegar a los territorios donde se ejerce la actividad, poder recoger de primera mano las condiciones en que se desarrolla la actividad, las problemáticas que padece la gente que desarrolla la actividad, para incluirlas, por un lado, en la nueva redacción de la nueva norma, pero por otro lado, la intención, hasta donde recuerdo la primera vez que nos reunimos, era poder llevar soluciones tempranas a esa gente que por efectos de la normatividad ha sido declarada ilegal, pero que quienes están padeciendo realmente de manera efectiva las consecuencias de esa declaratoria de ilegalidad no son los ilegales, son los campesinos mineros que desarrollan su actividad unos momentos en la actividad agrícola y pecuaria y otros ratos en la minería, y los pequeños y medianos mineros. En ese sentido, en ese recorrido que hicimos por distintas regiones del país, yo creo que nos quedó claro y generamos una expectativa que no estamos cumpliendo. Una expectativa en la que la gente dijo, por fin nos van a escuchar y por fin nos van a traer soluciones. Pero hoy todavía no hemos establecido el mecanismo que nos permita ir juntos. La intención de esta comisión es ayudar. La intención de esta comisión no es la de protagonizar, es la de ayudar al gobierno a llevar soluciones. A nosotros sí nos gustaría que pudiéramos establecer un mecanismo que nos permita llegar nuevamente a las regiones, por un lado a decirles, vamos en la construcción del código en este estado, pero por el otro lado a decirles, vea, desde el Ministerio, desde la Agencia Nacional Minera, se creó un mecanismo que va a permitir un tránsito, digámoslo así, de esa actividad en la ilegalidad que se ha venido planteando a lo largo de la historia y en este gobierno del cambio, del tránsito hacia la paz total y hacia la reconciliación con los territorios. A nosotros nos parece de la mayor importancia, por ejemplo,
que en esa zona de la pequeña minería donde aún se siguen utilizando métodos contaminantes para la extracción del oro, se pudiera avanzar en que desde la agencia y desde el ministerio pudiéramos llegar con tecnologías que permitan a la gente avanzar en ese tránsito también hacia la explotación limpia de la actividad aurífera, porque es imposible pensar que esa gente tiene la capacidad para hacer ese tránsito. Nosotros con la comisión fuimos a muchas regiones y esas son las inquietudes que se plantean. La gente está dispuesta a acatar los planes de manejo ambiental y está dispuesta a avanzar en esa tarea. Pero por el otro lado, nosotros ya como bancada conocemos hasta el nombre de las personas que desarrollan la actividad, ¿cierto? Y estamos listos para ir con la agencia, para ir con el ministerio, para ir con las entidades que sea necesario a llevarles soluciones efectivas. Y que la titulación comunitaria sea una realidad. Si es que, y cómo se pueden empezar a sesionar parte de los contratos que hoy están en manos de gente que no los utiliza y que lo único que están haciendo con esos contratos de explotación es explotar más a los pequeños y medianos mineros. Entonces estamos con esas inquietudes, señor ministro y delegada de la agencia, a ver de qué manera podemos llegar con soluciones precisas y el mecanismo que nos permita participar de la discusión de la redacción del nuevo código. Tenemos los equipos listos para esa tarea. Muchas gracias. Gracias, representante. Tiene la palabra el representante Andrés Cancimansi. Buenos días para todas y para todos. Un saludo a quienes coordinan esta comisión accidental en Cámara, en Senado, a quienes la integran, por supuesto al ministro y a todo su equipo de trabajo. Nosotros estuvimos a cargo de llevar a cabo en Putumayo una de las audiencias que la senadora mencionó en su resumen, a la cual ella también nos acompañó, para abordar la construcción de este código minero que desde esta comisión nos propusimos. Entonces, en esa audiencia vimos cómo los títulos entregados hoy a una multinacional pues están generando un grave conflicto socioambiental. De hecho, luego también tenemos una visita de la ministra de Minas, de la viceministra que también acompañó del Servicio Geológico Colombiano, a quien saludamos. También recientemente, en estos días, el 9 de septiembre, tuvimos la visita de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. ¿Y por qué menciono estas visitas? Porque ahí también han sido espacios ciudadanos para plantearle al gobierno nacional, al gobierno del cambio, que en Mocoa y en el departamento del Putumayo no se puede hacer minería a gran escala. ¿Cómo significa el proyecto que tiene actualmente la multinacional Liberocobre? ¿Y por qué no? Bueno, recientemente también el OCA, el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional de Colombia, declaró este proyecto como un conflicto socioambiental con base en una serie de estudios y de conversaciones que se hizo. Entonces vemos relevante, ministro, tocar este tema en esta comisión, porque también la comisión se ha pronunciado al respecto. No solo hemos estado conversando alrededor pues, de la formulación de este posible código, sino también de las preocupaciones que hay en los territorios alrededor de posibles conflictos socioambientales. Y es un conflicto socioambiental porque se traslapa con territorios étnicos, se traslapa con zonas de reservas protegidas,
se traslapa incluso con una serie de normatividad, con los determinantes ambientales, por ejemplo, y también porque hay una normativa local, departamental, incluso nacional, que plantea lo inconveniente que es explorar el cobre en una zona como esta. Estamos hablando de que se han concesionado a esta multinacional que adquirió los títulos en 2018 7.847 hectáreas a 30 años, es el contrato, de las cuales, según estudios, se ha planteado que al menos 2.888 hectáreas de recarga acuífera serán intervenidas por la minería en un ecosistema que su principal característica es la de producir agua. Porque si hacemos una correlación de los ecosistemas, claro, el proyecto está situado en un ecosistema puntual como es Mocoa, pero si lo vamos ampliando, si hacemos un zoom a este territorio, vemos que entonces hay una conexión con la bioregión del macizo colombiano, pero si seguimos ampliando vemos que esto también afectaría a la microcuenca del río Mocoa, la cuenca alta del río Caquetá, la cuenca del río Caquetá y finalmente la gran cuenca del Amazonas. Entonces, eso es lo que estamos hablando quienes estamos en contra de un proyecto minero como este, de que no solo es una afectación puntual a Mocoa, la capital de los y las putumayenses, sino que es una afectación a toda una bioregión de ecosistemas interconectados. Solo el macizo, ustedes saben la importancia de ese ecosistema, los 5 ríos más importantes, la producción del 70% del agua dulce, y ni qué decir de todas las bondades que tiene entonces la gran cuenca del Amazonas. Entonces, esas preocupaciones, ministro, queremos aprovechar este espacio para compartírselas. Actualmente la Agencia Nacional Minera está revisando los detalles de estos títulos, la ciudadanía y las organizaciones sociales, étnicas del territorio han venido solicitando la caducidad de los mismos, se han realizado innumerables eventos como marchas, festivales del agua, de la montaña, y la conclusión viene siendo la misma, que este territorio no puede estar destinado para la explotación del cobre. Y la preocupación, con esto quiero cerrar, que tenemos es esa narrativa de la multinacional alrededor de la transición energética, diciendo que el gobierno del cambio le apuesta a la transición energética y que la transición energética requiere de cobre, y ahí estamos generando también un gran conflicto social, porque por supuesto esto está generando estigmatización de los procesos sociales que se oponen a un proyecto como este. Y hay un lobby, por supuesto, económico alrededor de estos intereses multinacionales. Y nosotros decimos que ordenar el territorio alrededor del agua, que es lo que está estipulado en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, pues tiene que aplicarse con mucha más contundencia en el departamento del Putumayo, esa transición andino-amazónica que tenemos y que se verá gravemente afectada si se empieza a explotar el cobre con esos discursos cooptados por las multinacionales de que la transición energética requiere cobre y que como el cobre está en Mocoa, entonces se va a explotar para transitar hacia un nuevo modelo de la matriz energética en el país. Entonces queremos dejarle estas inquietudes y también pues me uno a todas esas invitaciones que le han hecho los senadores, las senadoras y representantes alrededor de la necesidad de articularnos con esta comisión para construir una propuesta de ley que recoja las voces de los territorios, porque esta comisión hizo un gran trabajo haciendo unas audiencias que demandaron tiempo, no solo durante la ejecución de las mismas, sino también durante todo lo que implicó la sistematización, análisis y por supuesto consolidación de la información. Muchas gracias. Gracias, representante. Juan Carlos Vargas.
Muchas gracias, senadora. Muy buenos días para el personal del ministerio, para los senadores, representantes, para los acompañantes. Represento a la subregión del sur del departamento de Bolívar, una subregión